Bienvenidos a este vídeo sobre la vida y carrera de Shakira, la famosa cantante y compositora colombiana. Conocida por su gran voz y su energía en el escenario, Shakira ha dejado una marca indeleble en la música mundial. En este vídeo, exploraremos su vida desde sus inicios en la música hasta su éxito internacional, además de repasar algunos de sus mayores éxitos y proyectos más recientes. Empecemos. Familia. Hija única de William Mebarak, estadounidense de origen libanés que emigró a Colombia a los 5 años, y de Nidia del Carmen Ripoll Torrado, colombiana de ascendencia catalana. Tiene 8 hermanastros mayores de un matrimonio anterior de su padre. Cuando Shakira tenía 2 años, su hermanastro mayor murió en un accidente cuando su motocicleta chocó con el coche de un conductor borracho. Fue criada como católica. Shakira en árabe significa agradecida o llena de gracia. Habla con fluidez el portugués, italiano, inglés, español y árabe. Desde muy pequeña compone canciones y asiste a concursos infantiles. Su abuela libanesa le enseñó el arte de la danza del vientre árabe. Fue una gran admiradora de la cantante Gloria Estefan y aprecia todo lo que hizo por la música latina. Cantante. Cuando tiene 13 años, un representante de Sony Music le consigue su primer contrato discográfico. En el año 1991 Shakira debutó con el álbum Magia, publicado únicamente en Colombia, y gracias a este trabajo es elegida para representar a su país en el Festival de la OTI en España, aunque no pudo participar en el certamen por no contar con la edad mínima, que era de 16 años. Pies descalzos. En 1993 Shakira lanzó Peligro, su segundo disco, y apareció como actriz en una teleserie llamada El Oasis, en Caracol Televisión. Su tercer álbum, Pies descalzos, 1996, vendió más de 4 millones de copias en todo el mundo y dio inicio a una gira mundial que duró 2 años. En 1998 apareció ¿Dónde están los ladrones?, que compuso tras ser robadas en un aeropuerto todas las canciones que había compuesto para un disco nuevo. Steven Spielberg le ofreció un papel en su película La Máscara del Zorro en 1998, pero no aceptó porque su inglés no era lo suficientemente bueno. El papel finalmente lo interpretó Catherine Zeta-Jones. Servicio de lavandería. En el año 2000, el gobierno colombiano nombró a Shakira embajadora de buena voluntad. Un año después, lanzó la canción Servicio de lavandería en el 2001, traducida también como Laundry Service, que vendió más de 10 millones de copias en todo el mundo. El 25 de septiembre de 2002 Shakira anunció en Nueva York una nueva gira mundial titulada Tour de La Mangosta. Desde el año 2000 mantuvo una relación sentimental con Antonio de la Rúa, hijo del expresidente de Argentina Fernando de la Rúa. Canciones. Shakira publicó 2 LPs en 2005, uno en español, Fijación Oral Volumen 1, y otro en inglés, Oral Fixation Volumen 2. Fijación Oral Volumen 1 fue lanzado en el mes de junio de 2005 en Europa, Norteamérica, Australia y Latinoamérica. El disco llegó al primer lugar de ventas en México, Colombia, Argentina, España y varios países de Latinoamérica. El 28 de agosto de 2005, se convirtió en la primera cantante en interpretar un tema musical en español durante la ceremonia de los MTV Video Music Awards, celebrados en Miami, Florida. Con la colaboración del cantante español Alejandro Sanz interpretó La Tortura. El 28 de febrero fue galardonada con su segundo Grammy anglosajón en la categoría de Mejor Álbum Rock Latino. Durante noviembre de 2005 lanzó Oral Fixation Volumen 2, que debutó en la posición número 5 en los Estados Unidos dentro del Billboard 200. En el 2006 se publicó una nueva edición de Oral Fixation Volumen 2, que incluía un nuevo tema, Hips Don't Lie. El sencillo, cantado en inglés junto a Alex Fugis Wyclef Jean, se convirtió en el mayor éxito en su carrera. Fundación Pies Descalzos. El 3 de abril de 2006 Shakira recibió una mención honorífica en una ceremonia de la Organización de las Naciones Unidas por la creación de la fundación llamada Pies Descalzos, que se encarga de ayudar y proteger a los niños que sufren de violencia intrafamiliar en Colombia. Premios. El 27 de abril de ese mismo año Shakira ganó 6 premios Billboard Latinos y fue elegida para cantar su canción Hips Don't Lie en la ceremonia final de la Copa Mundial de la FIFA, Alemania 2006. En 2007, colaboró con su amigo Alejandro Sanz en el álbum El Tren de los Momentos en la canción Te lo agradezco, pero no, y en el mismo año,
en una canción y el vídeo musical titulado Beautiful Liar con la cantante estadounidense Beyoncé, correspondiente a su álbum B-Day. El 12 de octubre de 2009 lanzó She-Wolf, su sexto álbum de estudio. El 29 de junio de 2009 estrenó la versión en español del primer sencillo titulado Loba, She-Wolf en inglés. El álbum fue un éxito en las listas y disco de oro en Rusia, Irlanda, Suiza, Polonia, Francia, Argentina, Grecia y Hungría, de platino en España, el Reino Unido y el Oriente Medio, 2X platino en Colombia y México, y 3 veces platino en Taiwán. Wake Wake. Durante el Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010, Shakira se convirtió en la intérprete de la canción oficial del evento, la llamada Wake Wake, This Time for Africa, que utiliza fragmentos de una canción militar africana. La interpretó con la colaboración del grupo sudafricano Freshly Ground y se convierte en uno de los mayores éxitos de Shakira en Latinoamérica y Europa. Sale el Sol, su nuevo álbum, fue presentado en septiembre del 2010 al igual que el primer sencillo Loca. El 4 de enero de 2011 se lanzó oficialmente Sale el Sol, el segundo sencillo del álbum. Su álbum de estudio, de título homónimo, Shakira, fue estrenado el 25 de marzo de 2014. El 13 de julio de 2014, interpretó La La con el músico brasileño Carlinhos Brown en la ceremonia de clausura en el Estadio Maracaná, de la Copa Mundial de la FIFA 2014. La Bicicleta. Empezó a grabar su noveno álbum de estudio a principios del 2016 y en mayo, colaboró con el cantante colombiano Carlos Vives en la canción La Bicicleta. En octubre, presentó el sencillo Chantaje en colaboración con el cantante colombiano Maluma. En marzo del 2017 lanzó el single Deja Vu con Prince Royce. Después aparecen Me Enamoré como segundo sencillo oficial y Perro Fiel como el tercer sencillo de su álbum El Dorado, el cual fue finalmente presentado el 26 de mayo de 2017. En enero de 2018 consiguió su tercer Grammy Awards por el álbum El Dorado en la categoría de Mejor Álbum Pop Latino. El 11 de enero de 2020 anunció vía Twitter el lanzamiento de un nuevo sencillo en colaboración con el puertorriqueño Anuel AA con el título de Me Gusta. El 16 de mayo de 2019, en Madrid se rechazó la demanda contra Shakira y Carlos Vives por la acusación de plagio en el tema La Bicicleta, determinando que no existe plagio alguno ya que la melodía, el ritmo y la armonía son diferentes. En noviembre de 2011 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y en los Latin Grammy de ese año. La Academia le galardonó como la ganadora del prestigioso premio por sus logros artísticos, así como sus contribuciones filantrópicas. En 2023 comienza Shakira 2023 a 2024 World Tour, una gira mundial para promocionar su álbum Monotonía, del que se adelanta una session de Bizarrap, Shakira, BZRP Music Sessions, volumen 53, que en poco más de 24 horas se acercó a los 100 millones de visualizaciones en YouTube en parte por la cantidad de ataques que hacen ella a su expareja Gerard Piqué y su novia Clara Chía. Parejas. El 10 de enero de 2011, Shakira anunció en su página web que después de 10 años juntos, ella y su novio Antonio de la Rúa se habían separado en agosto de 2010. Unos meses después se hizo pública su relación con el jugador del FC Barcelona, Gerard Piqué. Hijos. La cantante dio a luz en una clínica de Barcelona a las 9:36 del martes, 22 de enero del 2013, acompañada por el padre de la criatura, Gerard Piqué. En un comunicado oficial confirmaba la noticia, el nombre del retoño y la forma correcta de pronunciarlo, se pronuncia Milán, la acentuación del nombre recae sobre la primera sílaba y explicaba su significado, querido, lleno de gracia y amoroso en eslavo, en romano antiguo, entusiasta y laborioso, y en sánscrito, unificación. El 30 de enero de 2014, Shakira y Gerard Piqué volvieron a ser padres al dar a luz a su segundo hijo en la clínica Tecnon de Barcelona. Sacha Piqué Mebarak pesó 3 kilos al nacer tras un parto por cesárea atendida por un equipo formado exclusivamente por mujeres. Shakira y Gerard Piqué anunciaron el 3 de junio de 2022 que se separan tras 12 años de relación. La cantante colombiana y el futbolista del Barcelona, con 2 hijos en común, emitieron un comunicado conjunto en el que pidieron respeto a la privacidad. En noviembre de 2022, informaron de un acuerdo sobre la custodia de sus hijos. Discografía. Álbumes de estudio. 1996, Pies descalzos. 1998, ¿Dónde están los ladrones? 2001, Servicio de lavandería.
2005, Fijación oral volumen 1. 2005, Fijación oral volumen 2. 2009, Loba. 2010, Sale el sol. 2014, Shakira. 2017, El Dorado. 2023, Monotonía. En conclusión, Shakira es una artista colombiana de gran éxito que ha dejado su marca en la música a nivel mundial. No olvides suscribirte si te ha gustado el vídeo, y si quieres un vídeo de alguien en especial déjalo por los comentarios.